¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Pero muy bien, bueno, durante el año 2020, año 2021, bueno, a partir de ahí, lo molestamos bastante cuando fue la crisis de la pandemia y bueno, después llegaron las vacunas. Y ahora nuevamente el COVID y las vacunas son noticias por lo que está pasando con AstraZeneca. Cuéntenos un poco desde el punto de vista clínico, lo que se habla mucho, doctor, que son las secuelas o por lo menos los daños colaterales, como le plantean algunos que puede tener los que se aplicaron AstraZeneca. Bueno, esa vacuna ha tenido mucho ruido básicamente en Inglaterra, no tanto en otros países. En Inglaterra tuvo mucho ruido porque fue la primera vacuna, y recuerdan que ya creo que en diciembre del año 2020 se empezó a vacunar, tal vez un poquito antes. Tenía mucha propaganda previa, permanentemente se hablaba, hasta de los que habían sido los creadores, querían el premio Nobel, qué sé yo. Y probablemente ese uso masivo en ese lugar generó algún pequeño problema, que son trombosis raras, sobre todo en mujeres, que es en los vasos venosos, no arteriales, los vasos venosos del cerebro, que son varios, son muy complejos de poder explicar, que es una enfermedad bastante rara en la población normal. No es lo mismo que trombosis de las arterias, que generan la hemiplegia, el accidente cerebrovascular, que todo el mundo conoce esa enfermedad. Pero las trombosis venosas son raras. Entonces, habían varios casos anecdóticos, un caso muy famoso, creo que es una periodista que está, a partir de ahí hizo mucho ruido a nivel general, y creo que lo que motivó esto, y algún pequeño exceso también de agregación de las plaquetas, generando pequeños trombos en otros territorios, era un poquito más de lo lógico en observación de todas las vacunas. La vacuna de COVID, prácticamente recordemos que se ha dado 17.000 millones de dosis, nunca ninguna vacuna, pero ni cerca siquiera el número, y realmente las complicaciones que ha dado han sido mínimas, muy anecdóticas, realmente síndromes reumatológicos, un poquito de fiebre. Hay unas dudas sobre la vacuna de Pfizer o Moderna de miocarditis y pericarditis, un algo más hay, pero teniendo en cuenta los beneficios de la vacuna, Franco, que logró frenar la ola de COVID, sobre todo la mortalidad, no tanto la infección, sí la mortalidad, han sido muy convenientes. Pero es evidente que con la AstraZeneca hay un algo más que motivó probablemente muchas demandas en el Reino Unido. Entonces, yo desde muy lejos trato de entender que no estoy en esos círculos, pueden comprender, ¿no? De toma de decisiones económicas, comerciales y políticas, pero uno avisora la posibilidad de que AstraZeneca tuviese temores de tener juicios por cualquier efecto colateral que pueda aparecer en una persona, y esos juicios en el mundo desarrollado es mucho dinero que le hacen perder. Entonces, yo te diría que probablemente el hecho que ellos hayan dicho no queremos comercializar más la vacuna pasa por ahí, no por la efectividad de la vacuna, que ha sido muy buena, y los beneficios de la misma. Pero me parece que hoy por hoy la vacuna de los RMN que se están haciendo, una plataforma nueva sin un virus previo, me parece que están ganando lugar por la efectividad que tienen y por la rapidez que yo puedo hacer frente a una variante nueva. Claro. Me parece que, digamos, salieron a correr los autos, hay algunos que son un poquito mejores por la velocidad y poder cambiar el modelo más rápido que la otra. Entiendo. Y yo creo, en eso no estoy metido, excepto lo que uno un poquito lee por información general, que hay varias demandas y varios juicios en el Reino Unido. Por lo tanto, ante una posible catástrofe económica y política, me da la sensación, desde muy lejos todo esto lo veo, que ellos dijeron, bueno, ya vendimos bastante. Doctor, creo que ya es suficiente, el COVID ya se está yendo, digamos, en la práctica, entonces, y las otras vacunas me parece que sacaron una pequeña ventaja comercial y práctica, digamos. Y con respecto a la preocupación que también se plantearon algunos medios nacionales, sobre todo a los que ellos que se aplicaron, usted mencionó... No, eso no hay problema, te voy a explicar por qué, sí. Porque las reacciones ocurren dentro de los primeros 3 meses, lo que tuvieron casos complejos. Muy pocos casos que hay. O sea, es un fenómeno relativamente inmediato que ocurre. Ahora,
¿Qué ocurre con el COVID? Esto es importante, por eso a veces uno científicamente no puede discriminar una cosa de otra. El COVID en sí mismo genera muchas alteraciones inmunológicas y genera alteraciones en la coagulación. Por lo tanto, y a nivel metabólico, se ha visto que muchas de las personas que sufrieron COVID en el 2020, sobre todo a principios del 2021, tienen más problemas cardiovasculares como infarto, tienen más problemas de infecciones en el corazón que se llama miocarditis, tienen más problemas metabólicos y aumenta la posibilidad que se pongan diabéticos, tienen problemas en el cerebro, la nube, habrán escuchado eso, la nube mental, pequeños trastornos en la memoria, tienen problemas reumatológicos. En el medio yo me vacuno, entonces yo no sé, me comprende, no sé si la vacuna colabora en estos pequeños líos o los mejora. Los trabajos hasta ahora han demostrado que si yo me vacunaba relativamente en forma precoz, estos otros eventos relacionados con el virus son mucho menores. Así que si una persona, pongámosle, yo tuve 3 COVID, vamos a un ejemplo. Si de repente tengo un infarto miocardio, es muy difícil que yo pueda decir, mira, si tengo un infarto porque tuve 3 COVID y eso me generó una alteración funcional hasta en mis arterias, me provocó el infarto, o porque me vacuné 4 veces, ¿me comprende? O porque tomé 3 antibióticos, o porque me quedé en casa y no me fui de vacaciones. Es muy, porque todas las cosas pasaron de forma simultánea. Entonces es muy difícil poder achacar la culpa a una. Lo que sí, el COVID en sí mismo, no cabe duda que es muy deleterio. Mañana estoy en un simposio internacional donde se habla del post-COVID, un 20% en Europa, hasta el 40% en algunos países. En Brasil, por ejemplo, el síndrome post-COVID llega prácticamente a 4 de cada 10 infectados. No es lo mismo en la Argentina. Por eso te digo que el COVID, yo hay que verlo no en forma general, la pandemia, porque cada país tiene particularidades. Sí. Y yo creo que el hemisferio norte es un poco distinto, y esta reacción de la AstraZeneca, probablemente haya un factor étnico con el mundo anglosajón, ¿me comprendes? Porque en otros lados no ha ocurrido, en teoría, tal cual se cuenta a nivel periodístico. Entiendo. ¿Me comprendes lo que te digo? Debe haber un pequeño factor genético que puede estar colaborando. Pregunto ahora, ¿hay que continuar vacunándose contra el COVID? Sí, una vez al año porque te reinfectás. Yo ya lo dije esto, recién aparece ahí alguien que informa que el 40% de los pacientes en Italia en este momento son reinfecciones. Y yo ya lo dije eso en abril del 2022. ¿Me está escuchando? Hace 2 años lo dije. Sí. Hace más de 2 años. Tengo ahí, está por internet, que viene la epidemia de las reinfecciones. ¿Por qué? Porque las variantes del COVID le van escapando la inmunidad. Entonces, aunque yo me vacune, me puedo reinfectar con una variante media nueva, por así decirlo. Pero entonces me vas a decir, Cámara, entonces ¿por qué me vacuno? Porque me podré infectar, pero la enfermedad va a ser muy leve o prácticamente asintomática. No voy a terminar, entre comillas, en unidad coronaria, en terapia intensiva, con un respirador. Las posibilidades son mucho menores, ¿está bien? Pero vamos a reinfecciones, ¿queda claro? Sí, sí, todos los casos que hay en la Argentina en este momento y en todo el mundo ya son reinfecciones. Después del Omicron, a mitad del 2022, todo el mundo, sacando el lejano oriente, que hicieron un control muy estricto, pero muy estricto, unas cuarentenas draconianas, todo el mundo ya había sido infectado. ¿Está escuchando lo que te digo, no? Sí, por supuesto, doctor, atentamente. A mediados del 2022, todo el mundo occidental ya fue infectado. Por lo tanto, todo caso nuevo era una reinfección. Yo me infecté 3 veces, te queda claro, 3 veces. Es decir, que aquellos que pensaban, y usted ya me lo dijo, pero a mí nunca me dio positivo, pudo haber sido asintomático. Bueno, hay un 5% de la población que es inmune, puede estar en ese grupo. Claro. Por eso es que nosotros queremos que esto, también lo venía diciendo, que vamos a un plan de vacunación anual, como con la gripe. Claro. ¿Por qué? Porque también hay algunos trabajos que las varias reinfecciones también te hace que te quedes con alguna secuela. Por ejemplo, el síndrome post-COVID, o long COVID, como se dice más en inglés, que se popularizó, o como dicen los españoles, COVID persistente. Las personas quedan un poco caídas, un poco planchadas, tienen más posibilidad de tener diabetes, la memoria no está todo el bien, el olfato está un poco tocado. Hay varios deportistas que no han vuelto a su nivel aeróbico. Claro. Muchos, ¿eh? Y lo último, doctor, con respecto a los planes de vacunación, y con esto cierro haciendo la referencia
de habernos atendido. ¿Qué piensa con el hecho que el gobierno nacional no quiere aplicar una vacunación masiva contra el dengue? Y porque eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, vacunaciones localizadas. Si la Organización Mundial de la Salud no da un aval científico, no lo va a hacer. Es así. Así de simple. La Organización Mundial de la Salud dice, mira, en las áreas muy endémicas donde el virus se queda, por ejemplo, que ha pasado el año pasado en Salta, en Jujuy, probablemente en Formosa, hay que frenar esos focos. Pero no vacunar a toda la población, sino ir a los focos donde el virus queda durante el invierno, por así decirlo, ¿no? ¿Usted entiende entonces que es una razón sanitaria, no económica? Y después está lo que dice el ministro local, que él favorece, por lo que usted ha visto, como estamos en un régimen, a ver cómo se llama esto, en un régimen republicano, cada provincia tiene potestad. Es como estamos en Corrientes, el ministro de Salud y el gobernador dice vacunamos todo, no sé si me entiende. Entiendo. Eso se lo han escuchado. Ellos, digamos, un poco está dejando esa decisión, tal cual está pasando en este momento en Córdoba, que van a vacunar a la población, lo que en Salta, en Jujuy, queda dentro de la potestad política de cada Ministerio de Salud local. Entiendo. Ahora, por otro lado, me parece que la orden general viene de afuera, de la OMS, que dice vacunación segmentada, claro, específica, en foco, no a todos. ¿Usted entiende que hay una razón sanitaria, entonces el gobierno nacional, no económica? Hay una razón sanitaria, que en el medio podrá haber algo económico, no te lo puedo decir, pero digamos, es posible. Pero hasta ahora es sanitaria, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no es para todos. Entonces es muy difícil, en estos términos de epidemiología, de virus, de infecciones, de pandemia, la OMS rige todo, ¿me entiendes? Difícil, entre comillas, que un... Y se nos fue. Bueno, una carrera política que tienen ellos internamente. Claro. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud no dice vacunas para todos, ellos están priorizando otro, por ejemplo, la vacuna para el virus B, la vacuna para el virus B de la hepatitis, se está priorizando mucho el virus A de hepatitis, que afortunadamente en Argentina se ha vacunado muy bien, obligatorio para los chicos. Ahora, lo del dengue que me decís vos, decís a mí, yo a mi paciente le recomiendo que se vacunen. Carta en plata, lo lamento, les recomiendo porque me parece que este año, fin de este año y el año que viene, la posibilidad de que tengamos una ola igual o peor es muy alta, porque hubo tantos mosquitos, deben haber huevos por todos lados, no sé si me entienden. Claro, el vector va a estar presente mucho más el año que viene que este año. Porque es lo que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos un brote ya muy grande, el anteaño y a fin del año del 22 y principio del 23, muy grande. Bueno, el 24 fue, 23-24 el doble. Y si es real lo que dicen los bichólogos, digamos, los entomólogos, deben haber, ¿cómo se llama?, huevos por todos lados, claro, por la cantidad tan alta. Dicho sea de paso, yo tuve dengue, así que la pasé bastante mal, entonces... ¿No se privó de nada, doctor? 3 veces COVID, sí, a mí el bicherío se divierte conmigo, se divierte. Doctor, muchas gracias por su contacto. Bueno, saludos, gracias por llamar. No, por favor, hasta acá el doctor Luis Cámara, recordemos, asesor presidencial, en su momento fue consulta permanente por parte de nosotros cuando fue la pandemia del COVID y queríamos saber qué pasaba con AstraZeneca. Y rápidamente